Muchas gracias, Franco, por también la predisposición, porque de eso se trata, de los que tenemos responsabilidades de ponernos de acuerdo para resolverle los problemas a la gente. Creo que es sencillo el concepto, pero complejo después, que es garantizar los derechos. El acceso a la salud es un derecho fundamental y nosotros lo tenemos que garantizar, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde existe la insatisfacción democrática, que es la que atenta contra los estados presentes. Gracias, autoridades, gracias a nuestra representante en el Consejo Federal. La verdad que también para la localidad de General Dehesa es muy importante que una persona los pueda representar y pueda llevar la voz al Consejo Federal. Eso habla de la participación y del compromiso que tiene la comisión directiva frente a las personas que representan, ¿no? Son dirigentes, ustedes son dirigentes de personas mayores y son los que tienen que conducir a ese colectivo sujeto de derecho. También es otra cosa que está en discusión. Las personas mayores son sujetos de derechos plenos y tenemos que trabajar para que eso así sea, porque hay una realidad, una manera de vivir. Esto, algunos libros le dicen la realidad etérea o líquida, que todo va tan rápido, está todo centrado en el productivismo y en la vida activa y la juventud, que se ha dejado de lado lo importante para la composición de una sociedad, el rol de las personas mayores, que son los que traen nada más y nada menos que la sabiduría. Miren esta combinación: la fuerza de la juventud y la sabiduría de las personas mayores. Bueno, logramos estas cosas haciendo esto. Quiero agradecer también a Martín Toselli, precandidato a diputado nacional, intendente de Bulnes, y a Gastón Tomatis, intendente de Las Acequias, porque ellos también, esto del PAMI en tu municipio, en nuestra región, también esto hay que decirlo, no les obliga, ha sido muy impulsado por ellos dos, porque también una realidad territorial, sin agencias cerca, tenían esa dificultad, ¿no? Las personas que después de la pandemia el mundo cambió, nuestra región también cambió, la frecuencia de los colectivos, el acceso al transporte ya no era el mismo y era una necesidad, y dos dirigentes jóvenes comprometidos con su territorio pensaron esta idea que estaba dando vuelta en el PAMI pero que no se materializaba. Fueron ellos dos los que, junto con Gabriel Esteves, impulsaron para que se tome la decisión rápidamente y poder llevar el PAMI en tu municipio y hacia todos los municipios, ¿no?, hacia el interior de la provincia. Necesitamos llegar con esta cobertura administrativa para hacerle las cosas más fáciles a los afiliados. También agradecer a Gabriela Díaz, todo el mundo la conoce porque es la jefa de la agencia de Cabrera y todos trabajan todos los días con ella, una gran trabajadora. Esto también tenemos que decirlo. Saben que el PAMI Río Cuarto técnicamente se llama UGL 36, Unidad de Gestión Local número 36. Hay 38 en la Argentina, somos la 36. Está ponderada como las mejores administrativamente, ¿no? Pero se los cuento porque eso no es porque yo sea el director, ni mucho menos. Eso es porque hay un conjunto de trabajadores y trabajadoras que hacen que el funcionamiento del organismo tenga... nosotros medimos el nivel de accesibilidad a las prestaciones, ¿no? En términos generales, de los 5,4 millones de afiliados se miden indicadores. Un indicador es la accesibilidad. Bueno, la UGL 36 tiene el mayor índice de accesibilidad de todos los PAMI. Eso lo hacen trabajadores y trabajadoras como por ejemplo Gabriela Díaz, jefa de la agencia Cabrera, que hace muchos años lleva adelante la tarea de organizar la prestación a través del PAMI. Me acompaña a Elena Ortiz, que es nuestra coordinadora ejecutiva, y Javier Paulucci, que no lo veo por acá, que anda, ahí está, en la relación con las organizaciones, el que tiene la relación con los centros de jubilados
y lleva adelante la política social con los efectores. Es decir, los centros de jubilados para el PAMI son sumamente importantes. El PAMI los define como sus efectores sociales, es decir, la territorialidad del PAMI está organizada a través de centros de jubilados y pensionados, que son organizaciones civiles de personas mayores que van a trabajar para personas mayores. ¿Y cuál es el trabajo que van a hacer? Bueno, precisamente esto que hablábamos, construir los espacios de participación social, de resocialización y de revinculación permanentemente e integrarlos a la sociedad, que por esta época, por este tiempo en la historia, es un flagelo esto de invisibilizar a las personas mayores. De hecho, hasta hace un tiempo, este es un término que nosotros lo ponemos como contraejemplo, pero algunos por ahí lo suele mencionar, hasta hace un tiempo se los planteaba como una clase pasiva, ¿no? De hecho, están los activos y los pasivos. ¿Pasivos para qué? Pasivos para la reproducción del capital, nada más. Pasivos para la reproducción o para la reproducción de las personas. Esto es un mensaje que yo me permito darlo y interpelarlos para reflexionar acerca de esto. Claro, los viejos y las viejas ya no son ni fuerza productiva para el desarrollo del capital, ni fuerza reproductiva para dar personas para el desarrollo de ese capital. Entonces, ahí están, invisibilizados, considerados como un gasto, vistos como un problema. Entonces, y hago este recorrido para plantear la necesidad de un Estado presente, porque el mercado ya está visto. Es decir, no hay fuerza de mercado que se ocupe de las personas mayores. En todo caso, les ofrecerán algunas cuestiones para el consumo nada más. Es decir, ¿quién se va a ocupar de las personas mayores que son sujetos de derechos y que tienen que vivir plenamente? El Estado. Entonces necesitamos un Estado presente y lo más grande posible para poder resolverle los problemas a las personas, particularmente a las personas mayores. Por eso existe el PAMI, que inició, muy bien dijo la señora, siendo un programa de asistencia médica integral. Y termina siendo esto algo mucho más grande que un programa de asistencia médica. Es un concepto íntegro de obra social que se ocupa del acceso al sistema de salud y que se ocupa de las políticas sociales que tienden a hacer participar, vincular entre ellas a las personas. Eso es la salud. En definitiva, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico, emocional, ambiental, etc. Pero nos podríamos quedar con un pedacito de la definición. La salud es el completo estado de bienestar, ¿no? Estado de bienestar. Y eso es garantizarles la salud a las personas mayores, es tener un estado de bienestar. Y un estado de bienestar lo vamos a tener con un estado presente. Y el estado no es una cosa que está allá lejos, el estado está acá, ¿no? El Estado es el Estado municipal, también el Estado provincial, el Estado nacional, las organizaciones, organismos, ministerios que lo componen y que trabajan para garantizar los derechos. En ese sentido, nosotros tenemos que, lo decía ella, trabajar para que las personas afiliadas al PAMI, sus familiares, de la localidad de General Dehesa, pero también ahora pienso, claro, Las Perdices está acá cerquita, entonces esto le viene de primera, Gaby. En vez de tener que viajar hasta Cabrera, van a poder llegarse hasta acá. Es decir, ese es el estado presente que necesitamos, que avance y que articule entre los distintos niveles, el PAMI con un municipio, para garantizar el acceso a ese derecho, que también tiene su tensión permanente. Un sanitarista decía, la salud no tiene precio, estamos todos de acuerdo que la salud no tiene precio, pero tiene costos y alguien los tiene que financiar. O lo financia el mercado al costo de la salud o lo financia el Estado. Entonces, nosotros preguntémonos, ¿cuánto saldría financiarnos nosotros, de nuestro bolsillo, el acceso a la salud? Bueno, cuando somos jóvenes
Viste que hay gente que no tiene obra social, no tiene prepaga. Es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, no consumimos. Pero cuando somos personas mayores que necesitamos devenido del trabajo que tuvimos, del tipo de vida, de cómo nos alimentamos, de cómo vivimos en el territorio en el que habitamos, las condiciones, los factores múltiples, bueno, las personas se enferman a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo sería, no? Pensémonos una sociedad sin una obra social para personas mayores, sin acceso a la salud para personas mayores, ¿no? Digo, esto es importante hacer esta reflexión, sobre todo en estos tiempos donde se debate en la sociedad qué modelo, valga la redundancia, de sociedad queremos hacia adelante. Por eso es importante la reflexión, que cómo sería, cómo nos imaginamos nosotros una sociedad sin un PAMI, por ejemplo, que garantice los medicamentos que representan entre 17 y 18 mil pesos promedio. Algunos no gastarán y otros gastarán medicamentos de 1 millón de pesos. Para el PAMI son todos iguales. La consulta especialista, el diagnóstico por imagen, el médico de cabecera, las altas complejidades. Y después la política social. El PAMI invierte, si bien es desigual la inversión en materia social que en materia médica, porque bueno, los costos de la salud son muy superiores a la inversión que hace el PAMI para el desarrollo de su centro de jubilados. Pero bueno, el PAMI acompaña, por ejemplo, y acá Gaby, ayúdame si nos falta algo, el subsidio universal, que son 50 mil pesos por mes para el funcionamiento, para ayudar a los gastos y a los costos que tiene el centro, con la política del buen vivir, que son enfermería, pedicuría, masoterapia, belleza de pie, de mano, peluquería y reflexología y un sinfín de actividades, precisamente para eso, para hacernos mimos, para venir, compartir, participar, tener un lugar donde uno se sienta cómodo y se sienta parte, con la política del fútbol para todos. No sé si lo tienen acá, a lo mejor ya lo tenían de antes, pero esto es un espacio. Acá está, mirá, en este televisor. Que quizás para centros desarrollados, porque también hay que decir, ¿no? El Centro General de ESA, como es su sociedad desarrollada, es un centro desarrollado. Pero en los 4.200 centros de jubilados que hay en la República Argentina, tener un televisor y el acceso para ver los partidos el domingo de los clubes es importante, porque reúne a las personas, participan, se hacen amigos. La política de turismo, que todavía no ha salido ningún viaje, no me quiero meter en el lío, pero asumimos el compromiso y vamos a asignarle, Gaby, un viaje, un cupo para personas afiliadas, porque vos sabés, Franco, que hay muchas personas que han trabajado toda su vida y que no han tenido la oportunidad de vacacionar, ¿no? De ser atendidos, de ir a un hotel, de despertarse tarde en la mañana, de tener actividades, salir, hacer excursiones, conocer, recorrer, volver, que los atiendan, una cena, un espectáculo a la noche, irse a dormir y así estar 4, 5, 7 días de vacaciones. Muchas personas afiliadas no han tenido esa oportunidad, por eso también el PAMI tiene la política del turismo. La política de los talleres sociopreventivos, que son importantísimos en sí mismos, como el taller de la memoria, como el taller de la gimnasia, el yoga, el arte, la pintura, el baile, las danzas, son importantes en sí mismos porque el cuerpo está estimulado, está en movimiento, pero la riqueza del taller es la participación, ¿no? Que las personas mayores tengan la posibilidad de ir a un lugar donde se van a encontrar con otras personas mayores, se van a divertir, se van a reír, van a conversar, van a charlar, van a socializar. De vuelta, ¿no? Damos vueltas siempre sobre lo mismo. Hay una sociedad que tiende a darle la espalda a las personas mayores por todo esto que decíamos al principio. Entonces también tenemos que construir desde la política pública la posibilidad de que haya espacios que no le den la espalda, que le abran las puertas y que los miren de frente y que los integren. Y todo eso, podríamos estar hablando
horas de qué significa el rol de un centro de jubilados y pensionados. Por eso es más que novedoso esto que vos planteás, que el PAMI en tu municipio no sea una oficina en las oficinas o descentralizaciones municipales, sino que sea acá adentro. Eso es más que novedoso, porque sigue llenando de gente al centro de jubilados, le sigue dando vida, contenido, participación, y eso es importantísimo. Incluso también es algo para destacar, la noble tarea de los dirigentes, de las comisiones directivas, que asumen esa responsabilidad, que dedican tiempo y esfuerzo de su vida para solidarizarse con el resto. Cuando uno tiene un centro de jubilados pleno, activo, lleno de personas, también las comisiones directivas se renuevan mucho más fácil, hay recambio y la calidad dirigencial aumenta, y con mayor calidad dirigencial siempre, al menos en nuestra sociedad, vamos a tener mejores resultados de esos objetivos que nos hemos puesto. En definitiva, esta es una excusa para venir a conversar con ustedes del maravilloso trabajo que hacen todos los centros de jubilados, particularmente hoy acá en General Dehesa, y decirles que el PAMI en tu municipio les va a permitir a ustedes lo que decían recién. Resolver con la virtualidad, porque la pandemia también nos enfrentó ahí a un desafío. Nosotros tenemos que en estos tiempos donde acá podemos resolver todo, o por lo menos vemos que muchas cosas se resuelven por acá, bueno, las organizaciones del Estado también tenían que modernizarse y agilizarse. Pero existe naturalmente una brecha digital, que es la que planteaba recién Franco, y que hay una generación que es nativa a la digitalización, es decir, nacieron con la tecnología, pero hay otras generaciones que no, que nacieron con los libros, que se incorporaron y se subieron a la tecnología a lo largo de su vida, y que entonces puede generar ciertas dificultades. Y ahí el PAMI tenía un desafío. ¿Cómo resolvía? ¿Cómo hacía para que construir mecanismos de telecomunicación, es decir, a distancia, ágiles? Bueno, el PAMI en tu municipio es parte de esa cadena. Es decir, uno puede resolver todos los problemas con un teléfono celular, pero no todas las personas pueden acceder al teléfono celular o pueden usarlo. Entonces generamos estos dispositivos intermedios. Les decía, con el PAMI en tu municipio ustedes van a poder resolver casi la totalidad de los problemas, porque vamos a poner ejemplos así, es más sencillo, ¿no? Verificar la autorización de un procedimiento médico, gestionar un turno con un especialista, venir a buscar una planilla que por ahí algún médico de cabecera, ¿no? Un poco distraído, que le pide al afiliado que resuelva algunas cuestiones administrativas que tiene que resolver el médico de cabecera, entonces el afiliado tiene que ir a buscar la planilla y llevársela al médico. Bueno, esas cosas también las vamos a poder resolver acá. Fijarse o venir a ver el estado de su trámite. Por ejemplo, pidieron un elemento de fisiatría y no les está llegando, no pueden tomar contacto con el 138, que es el PAMI Escucha, pueden venir a hacerlo de manera presencial, pueden hacer un reclamo, nuestro sistema de reclamos de manera presencial, pueden ver el estado de una autorización para ver si está autorizado, está rechazado, falta documentación. Son todas cosas que suceden permanentemente en el PAMI. Es decir, casos, o te diría casi ningún trámite no se va a poder resolver acá. Algunos van a tener que resolverse en Cabrera y algún otro particular se tendrá que resolver en Río Cuarto. Pero nosotros vamos a trabajar en la capacitación de las personas que estén a cargo de este programa acá en el centro, y en la referencia y contrarreferencia administrativa con Gabriela en la agencia de Cabrera, y la referencia y contrarreferencia administrativa con la sede en Río Cuarto. Entonces ustedes en términos generales no tendrían por qué viajar a resolver cuestiones administrativas. Y por último, decirles que a esta obra social, como decía recién la señora, que es la más grande de Latinoamérica, eso es un eslogan que ya está, yo digo, está un poco viejo.
es la mejor obra social de la Argentina, porque la obra social es análoga a sus prestadores y es análoga a la inversión. Bueno, ustedes los afiliados de PAMI tienen que saber que el PAMI hoy es la obra social que mejor paga en tiempo y forma y los aranceles que paga la obra social son los más altos del mercado, porque también a la salida de la pandemia suponíamos lo que iba a suceder, que iba a haber una altísima demanda, porque había muchísima gente que había abandonado sus tratamientos o que no había atendido su salud, siempre hablando en el universo de personas mayores, que iba a haber una altísima demanda y que si no teníamos preparado las clínicas, los médicos y no los teníamos financiados correctamente, íbamos a tener un cuello de botella mucho más grande del que tenemos, porque somos conscientes también de los problemas que tienen. Es decir, no todo es color de rosa, sabemos que hay problemas, que hay dificultades, que son dificultades más estructurales, ¿no? Yo vengo y les vengo a decir, y te vengo a decir, Franco, que la salud hay que rediscutirla, ¿eh? Porque hacia el interior, y acá lo saben los compañeros intendentes que son de la zona más sur, las dificultades que es conseguir médicos, especialistas, que los médicos vuelvan a las ciudades o a las localidades de donde se fueron, o que vengan de las grandes ciudades a trabajar a las localidades más pequeñas. Y ese es un desafío en el que estamos trabajando ahora en la actualidad. Porque si no, hay una concentración de médicos, especialistas y de tecnología y de complejidad en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y el interior va quedando vacío, porque no es negocio. Bueno, entonces PAMI viene a financiar hacia el interior para que haya oportunidades para esos médicos y médicas para que desarrollen su profesión y puedan tener buenos trabajos. Entonces, esta mirada integral no la va a resolver ni un director ejecutivo, ni una agencia, ni una sede en la ciudad de Río Cuarto. Lo tenemos que hacer en un trabajo mancomunado entre todos, los niveles del Estado y los efectores sociales, que son los lugares que habitan las personas afiliadas al PAMI. Por eso, este es un primer paso que vamos a dar, Franco. Ojalá podamos seguir profundizando para que, por la cantidad de afiliados que tiene, podamos tener en algún momento una agencia o una boca de atención donde haya un agente de PAMI ya con todos los sistemas abiertos. Pero hasta que eso no suceda, nosotros vamos a construir un PAMI en tu municipio lo suficientemente robusto que sea capaz de dar la misma respuesta que una agencia. Asumimos el compromiso desde la dirección ejecutiva con Gabriela, que está en el PAMI de Cabrera, y con todo el equipo de trabajo para resolver todos los problemas que las personas afiliadas al PAMI puedan demandar aquí y también en la localidad de Las Perdices, ¿no? Eso es importantísimo, porque yo pienso, la gente de Las Perdices es difícil viajar a Cabrera, y ni les cuento si tienen que viajar hasta Río Cuarto. Entonces, generar una instancia intermedia a cada poquitos kilómetros, esto me parece que es muy bueno también para esa localidad. Y invitarlos a que sigamos discutiendo el rol de las personas mayores. Hablar de viejos y de viejas es una discusión del futuro. Hablar de viejos y de viejas es una discusión del futuro, porque las poblaciones van envejeciendo y porque el rol de las personas mayores tiene que necesariamente cambiar. Y va a cambiar, y nosotros estamos convencidos de eso, si hay un Estado presente que acompañe esa discusión. Por último, decirles que la Argentina adhiere a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las personas mayores. Esa convención se dio en el año, se fue discutiendo, se impulsa la OEA esa discusión, y hay una convención en el año 15 en Montevideo, Uruguay. Argentina adhiere en el 15 y entonces tiene que darle rango constitucional en el 17. Hoy, en la República Argentina, la protección de los derechos humanos para personas mayores tiene rango constitucional. Entonces, yo le invito a que hagamos un ejercicio.
¿Se acuerdan? Todos acá van a conocer, vos sos abogado, del el Pacto de San José de Costa Rica, que establece los derechos de los niños y las niñas. Cuando tuvimos una reforma constitucional en el 94, se introduce el Pacto de San José de Costa Rica a la Constitución y se le da rango constitucional. A partir de ahí se empezaron a desarrollar un montón de políticas públicas que tienden a proteger los derechos de los niños y las niñas. De hecho, en cualquier municipio, comuna, gobierno provincial y nacional, hay todo un despliegue de políticas públicas para proteger el derecho de los niños y las niñas. Bueno, a partir de la incorporación de la Convención Interamericana de los Derechos de Personas Mayores en el año 17, se empieza a construir política pública tendiente a garantizar y defender los derechos humanos de personas mayores. Entonces, por eso digo que hablar de viejos y viejas es una discusión de futuro, porque en un futuro próximo nosotros vamos a ver políticas públicas, activas, que tiendan a garantizar los derechos de las personas mayores en los municipios, en las provincias, en todos los organismos transversales, a todas las instituciones. Y eso es sumamente necesario porque nuestra sociedad tiene que funcionar con todas las personas adentro, no puede quedar nadie afuera, por ningún motivo. Es decir, somos una sociedad que tiende a ampliar derechos y a incorporar sujetos políticos, y las personas mayores tienen que estar adentro, abrazadas, contenidas, y nosotros tenemos que ser capaces de construir una sociedad que les permita vivir los últimos años de vida en plenitud, sin ser discriminados, sin ser dejados de lado, ser tenidos en cuenta absolutamente en el acceso a la salud. Es decir, hay una fuertísima discriminación, por ejemplo, lo vamos a decir nosotros y lo vamos a reconocer, cuando una persona afiliada va al médico, cuando va al banco, cuando tiene que hacer un trámite con relativa complejidad. Hay una fuertísima discriminación y no está visto. Es decir, cometemos ese atropello o vulneramos ese derecho permanentemente, y como sociedad lo hacemos. Entonces, este debate es necesario que lo empecemos a dar. Por último, para finalizar, cada vez que a ustedes le vulneren un derecho, cada vez que ustedes sientan que están cometiendo una injusticia, no duden de venir acá, a las oficinas del PAMI en tu municipio, y hacer ese reclamo, porque a esta obra social la vamos a hacer cada vez más grande y cada vez mejor si todos asumimos la responsabilidad de defenderla. Muchas gracias.